Tercer semana de hermenéutica, esto del arte de interpretar la Escritura. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya hemos dicho que interpretar bien la Escritura no solo es necesario para quienes la enseñan, sino para todo hijo de Dios, sin importar cuál sea el servicio que hagamos. Ahora, el apóstol le dice a Timoteo, alguien que es un cristiano ejemplar, alguien que es un cristiano espiritual, que use bien la palabra de verdad. Uno podría decir, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que recalcarle eso, tiene que remarcarle eso, tiene que instruirle eso? ¿Por qué no el apóstol Pablo deja librado, si puedo, bueno, el Espíritu Santo le va a mostrar que eso es lo que debe hacer? El apóstol no deja esto librado, sino que lo instruye en el usa bien. ¿Saben que la expresión usa bien allí da la idea de manejar con precisión? Era como cuando alguien utilizaba una espada en la guerra o en la batalla y tenía habilidad y destreza para hacerlo. Es por la práctica y por el uso que esa habilidad estaba incorporada, y así lo iba a hacer siempre. El apóstol Pablo le está diciendo: usa bien la palabra de verdad, que esto llegue a ser que la práctica, que la técnica, que la forma en la que vos uses la palabra de verdad sea con precisión. También tiene la capacidad, la misma expresión usa bien, de decir cortar derecho. Como cortá por la línea, cortá en lo que está marcado. Poné aparte lo que Dios pone aparte, separá cuando Dios separa, hacé lo que Dios dice en el momento que lo dice. El apóstol le dice a Timoteo, alguien que le dijo: te dejé allí para que ordenes, para que acomodes, para que reveas, para que seas mis ojos si puedo. Y le dice: usa bien la palabra de verdad. Es que el usar bien la palabra de verdad, el aplicarla bien, el entenderla bien, el comprenderla bien, va a haber cosas que van a surgir en nosotros por defecto y de manera colateral. Por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 119:9, versículo conocido: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De manera que guardar la palabra del Señor, y por cierto, para guardarla primero hay que entenderla correctamente, va de manera colateral a hacer que nuestro camino sea limpio. ¿Cómo limpiar un camino sucio, un camino tenebroso, un camino oscuro? Un camino donde hay pozos. Empieza por guardar la palabra. Ahora, no está diciendo que sientas que tenés que guardarlo. Siento que tengo que obedecer. Simplemente empieza a guardar la palabra del Señor. Es lo que el apóstol Pablo le dice. Ahora, es que teniendo el Espíritu Santo nosotros, siendo renacidos, siendo espiritualmente vivos, tenemos todo lo potencial que necesitamos, todo el potencial que necesitamos para entender correctamente la Escritura. 1 Corintios 2, del 10 al 14, es cuando el apóstol Pablo le explica a los corintios el hecho de decirle que son los espirituales los que entienden las verdades espirituales de Dios. El hombre natural, el hombre sin Dios, no puede. Ahora, el hecho de que nosotros podamos entender las verdades de Dios y lo espiritual de nuestro Señor y las verdades espirituales, no quiere decir que esto surja por arte de magia. Como que, bueno, ya porque sos creyente simplemente empezás a conocer, sino que dedícate, el apóstol le dice, pon esmero. El Señor le dice a Josué: esfuérzate, medita, porque aparte del Espíritu Santo que opera en nosotros, Él está
para operar y para que nosotros le enseñemos a nuestro cuerpo y eduquemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestros sentidos y a nuestros miembros lo que la palabra de Dios es y cómo debe verse un hijo de Dios en la práctica. Es interesante que si tuviésemos la mitad de la conceptualidad que existía en el tiempo apostólico de la Escritura, muchas discusiones ni siquiera serían consideradas. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 24 y 25, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro allí? ¿Saben que hay una sola cosa en este mundo? Una sola cosa en este mundo que no es corruptible. Las ideas de los hombres pasan. Los hombres pasamos. Los animales pasan. Las plantas pasan. Los días pasan. El tiempo pasa. Todo se desvanece, todo es corruptible, todo se envejece. Lo único que no va a pasar nunca, lo único que no va a cambiar nunca es la palabra del Señor. Eso es lo que el apóstol dice. Esa es la concepción que tenían los apóstoles de la palabra del Señor. Y algo que tampoco va a pasar es lo que surge de allí. ¿Quiénes surgen de allí? Bueno, los que hemos creído en su palabra. El ser espiritual que ha crecido y ha nacido de nuevo es ese que tiene la capacidad de asemejarse a la palabra de Dios y puede hoy ser incorruptible en un futuro. Y disfrutar de la misma característica natural, si puedo, que la palabra de Dios tiene, porque eso es lo que ha creado y cómo la palabra de Dios ha nacido en nosotros, creándonos para su gloria. Ahora, habiendo hecho esta introducción, vamos a empezar diciendo que todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica, todo el tiempo estamos interpretando qué es lo que está pasando y moviéndonos de acuerdo a eso que entendemos. Por ejemplo, si vamos en la calle, en el tráfico, y vemos a dos que están paveando con el auto, ¿qué vamos a hacer? Y quizás nos corremos a un costado porque entendemos. No decimos, este va rápido, justo el otro va rápido, porque vemos que lo que está pasando allí y rápidamente nos acomodamos a la cuestión. Si nuestra esposa nos dice, comprá milanesas, vamos a entender e interpretar lo que está diciendo. Ella no dijo, en realidad no quiero comer milanesas, quiero comer otra cosa. En realidad me gustaría que me saques a comer, pero bueno, ya como que no me sacas a comer, por lo menos comprá milanesas. Ella no dijo eso, pero todo el tiempo estamos interpretando las cosas, todo el tiempo estamos leyendo y nos estamos moviendo en función de lo que vamos entendiendo. Ahora, defender conceptos, principios y definiciones que desarrollaron otros, que vieron otros y que no entendimos acabadamente, lo único que hace es que tengamos aprendido los títulos. Pero no nos podemos mover con libertad en esos a la hora de pensarlos siquiera, mucho menos a la hora de exponerlos, pero tampoco nunca eso va a ser un principio en nuestra vida. Por eso está el hecho de que nosotros siempre lo entendamos por nosotros mismos. Un principio bíblico y uno de las reglas de la hermenéutica, vamos a ver alguna de estas. La primera es entender que la Escritura interpreta la Escritura. La Escritura interpreta la Escritura. La Biblia explica la Biblia. Para entender el contexto de un pasaje bíblico, saben que el marco principal de todo lo que es necesario para entender ese pasaje lo da la Biblia misma.
Cuando hablábamos la semana pasada de Moisés, la mayoría de todo quién era Moisés está en el libro de Éxodo o en el libro de Hechos con el discurso de Esteban y en otros pasajes donde vemos detalles de la vida de Moisés. Es la Biblia misma la que aporta datos históricos. Por eso dijimos que no hace falta ser un erudito en historia secular para entender la Escritura. El conocimiento secular apoya, amplía y confirma algo que la Escritura ya enseñaba. El conocimiento que podamos tener de manera secular apoya, amplía y confirma lo que la Escritura ya enseñaba. ¿Saben que hay veces que el conocimiento que vemos por ahí en aquellos que exponen es como que aturde, como que lo que dice suena tan bien, suena tan lógico, sigue una línea argumentativa tan clara, que como que debe ser así, que como que tiene toda la pinta de ser la verdad. Que como que parece que sabe, porque fuimos paseando por todos los versículos, capítulos y libros de la Biblia y todos argumentaban y decían aquello que estaba diciendo aquel que estaba exponiendo. Sin embargo, muchas veces, no, sin embargo siempre es necesario que todo lo que recibamos como enseñanza lo probemos a la luz de la Escritura, siempre. Como dijimos la primera vez, chequearon al apóstol Pablo, es espiritual, chequear lo que recibimos como enseñanza. Saben que en la actualidad surgen corrientes que, por ejemplo, citan el hecho de decir, debemos discutir nuevamente cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿Cuál es el rol, la función que debe cumplir? Porque como se viene haciendo durante tantos años, bueno, me parece que merece una revisión, porque la actualidad es muy diferente a esos tantos años. El apóstol Pablo está diciendo, y por cierto, la corriente que sostiene esto que estoy diciendo, es aquellos que dicen lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, era para los corintios. Y solamente para ellos se circunscribe a la iglesia de Corintios. No estaba hablándole a la iglesia de La Recta en Córdoba en el año 2021, sino que está hablándole a los corintios en el primer siglo. Se agarran de frases como decir también, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el versículo 12, cuando dice, no le permito a la mujer enseñar, tiene el mismo contexto. Entendiendo y atendiendo una situación que se estaba viviendo y dando en ese momento con una revolución feminista. Y como que atendía eso, entonces el apóstol Pablo, tratando de frenar ese incipiente crecimiento de parte de las mujeres dentro de la congregación, él busca frenarlo y por eso lo hace. Y citan versículos como, por ejemplo, Gálatas 3:28, que dice, ante Dios somos todos iguales. Porque ante Dios no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer, todos somos iguales. Y claro que sí. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la verdad de una enseñanza? ¿Cómo probarla a la luz de la Escritura? Haciendo que la Escritura interprete la Escritura. No solamente es importante el contexto histórico, sino que es importante el contexto gramatical. Nuestra interpretación está basada en el contexto histórico y gramatical, y es lo que vamos a ver hoy. El versículo que habla de vuestras mujeres callen en la congregación es 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Y dice,
lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Hay algo que vamos a hacer en este versículo, poniendo en práctica esto de que la Escritura interprete la Escritura, y vamos a visitar a un hermano menor de la hermenéutica que se llama exégesis. Y vamos a ver cómo este se ve y cómo un versículo debe ser interpretado. Lo primero que debemos hacer es ver qué está diciendo todo el contexto. Todo el capítulo 14 de 1 Corintios está hablando de decencia y orden en la iglesia, dentro de la congregación. Todo el capítulo habla de que Dios es un Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz, como dice el versículo 33, 32. Pero lo primero que debemos tener en cuenta, cuando alguien menciona un pasaje bíblico, es verlo dentro de su contexto. Saben que el versículo 34, que dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, no empieza ahí la frase, no empieza ahí la idea, no empieza ahí la oración, sino que empieza a la mitad del versículo 33. Hay quienes dicen, bueno, porque esto era referido solamente a los corintios, era referido solamente a aquellos en aquel lugar, porque era muy problemático lo que estaba sucediendo con las mujeres. No. El versículo 33 dice, como en todas las congregaciones de los santos. Como en todas las congregaciones de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. De manera que la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba impartiendo y transmitiendo era claramente para los corintios, pero está dando por sentado a la pasada el hecho de decir es una práctica de que la mujer calle en todas las congregaciones. El hablar de la mujer deja en claro el pasaje que no se circunscribe a los corintios. Ahora, todavía se puede decir que está fuera de tiempo. Bueno, está hablándole en el primer siglo, está hablándole a aquellos, está hablándole puntualmente a los destinatarios primarios de la carta. No nos está hablando a nosotros. Por eso es necesario la revisión, y así se pone en la actualidad. Sin embargo, lo que el apóstol dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, acá está haciendo y mostrando que no es para un momento específico de la historia. El apóstol está diciendo esto. No tiene que ver con una cuestión ideológica, no tiene que ver con una cuestión sexista, no tiene que ver con una cuestión del tiempo, no tiene que ver con una cuestión del momento. Esto es un principio que está basado y radica y proviene del orden establecido por Dios. ¿Cómo? El apóstol dijo, porque así la ley lo dice. El apóstol Pablo era un fariseo. Era un doctor de la ley. Y estos personajes tenían el concepto de que el Pentateuco era la ley, era la Torá, era la instrucción de Dios. Ellos tenían que desde el Génesis hasta Deuteronomio, aún con los escritos históricos, podían extraer enseñanzas que eran ley. Verdades de parte de Dios inamovibles. Pero ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? ¿A qué ley se estaba refiriendo? ¿Cuándo se mencionó esa ley de orden? Entender qué era lo que los apóstoles pensaban y creían y tenían conceptualizado nos va a hacer ver una doctrina realmente desde su origen y desde su nacimiento, con todos los argumentos que podamos tener. El apóstol Pablo, cuando se tiene que referir otra vez a esto mismo, le escribe a Timoteo, y cuando habla en ese lugar, se refiere al momento y orden en la creación. El apóstol Pablo tiene en mente Génesis capítulo 2 y capítulo 3.
¿Qué está pensando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va despacio en el desarrollo y en la lectura, si puedo, y va viendo que Dios crea todas las cosas. Dios creó los cielos, la tierra, crea la luz, empieza a llenar el universo, crea las aves, crea las plantas, crea los animales. Y cuando crea todo, pone al hombre allí. Y el hombre está solo en ese lugar. El hombre está solo en medio de toda la creación que Dios hizo, y estando solo es que Dios se acerca, si puedo, permítanme usar esta expresión, se acerca al hombre y le dice: de todos los árboles del huerto podés comer, excepto de uno, el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres vas a morir. La historia sigue. ¿Qué es lo que pasa después? El Señor le trae a los animales para que le ponga nombre. Y como Adán le puso nombre, así se llaman hasta el día de hoy. O por lo menos hasta el momento en el que Moisés escribió. Él vio al caballo y dijo caballo. Y vio a la femenina y no dijo caballo. Dijo, es igual, es de la misma especie, pero es distinto. Constitutivamente son diferentes. Dijo yegua. Cuando vio al burro y vio a la burra, dijo, claramente son diferentes. Vio al mono y dijo, la otra es mono. Ve que son de la misma especie, ve que son iguales, pero que son distintos a la vez, constitutivamente. Ve que tienen roles diferentes, ve que tienen funciones diferentes en el plan de Dios. Todavía no había sido creada Eva, y todo esto ya había pasado antes. La instrucción de Dios había sido dada al hombre, y es el hombre quien tiene la responsabilidad de transmitir la instrucción de Dios. Es el hombre el que tiene la responsabilidad, y no porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Andá y hacelo. Naturalmente tiene la impronta de seguir transmitiendo la instrucción de Dios a los demás. Por eso cuando crea a la mujer, después de que Adán recibió la instrucción, no le tiene que volver a repetir Dios eso, porque era responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre de transmitir la instrucción fue dada por Dios de esa manera. Cuando el apóstol Pablo dice no les permito o no se les permite hablar, la expresión allí tiene la idea de decir no alteres el orden, no permitas que se inviertan los roles, de que la instrucción debe ser impartida por parte del hombre y que la presidencia, según Dios, en el orden de Dios, es dada al hombre. Y la mujer está para ayudar y acompañar a esa presidencia, pero no para invertirse en los roles. Por eso el apóstol Pablo les dice, no les es permitido hablar, como también la ley lo dice. Porque el apóstol Pablo tiene en mente todo esto de saber cuál es el orden establecido por Dios desde el momento mismo de la creación. La Escritura interpreta la Escritura. Es la Escritura misma la que muestra las cuestiones que los apóstoles enseñan y lo cual nosotros tenemos como doctrina. No son caprichos de los hombres, no son caprichos de algunos que se juntaron hace algunos años a decir, che, ¿qué les parece si esto? No, emana de la Escritura y del orden establecido por Dios, entendido desde el inicio mismo y desde la historicidad misma del hombre. Entiende orden. A veces es como que las palabras tienen mala prensa y cuando dicen no les es permitido, yo quiero eso que no es permitido, pero la expresión allí no está siendo un capricho del apóstol, sino que está diciendo no se inviertan los roles. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Entender, primer punto, que la Escritura interpreta la Escritura. Segundo punto, la revelación de Dios es
progresiva, no contradictoria. La revelación de Dios es progresiva y no contradictoria. El texto bíblico podría claramente haber sido dado por Dios a Moisés, 66 libros y punto. Que vean después cómo lo van entendiendo. ¿Podría haberlo hecho él? Claro que sí. ¿Moisés podría haberlo escrito? Claro que sí. Toda la capacidad del mundo tenía. Sin embargo, él fue revelándose paulatinamente y la Biblia fue completada a lo largo de 1600 años. Pero digo que es una revelación paulatina y progresiva, y es necesario considerar esta cuestión. ¿Por qué? Porque en la Escritura muchas veces nos encontramos con que de un versículo al otro saltan años. A veces de un versículo al otro saltan décadas, y a veces de un versículo al otro saltan siglos. Un ejemplo de esto es Éxodo capítulo 1, versículos 7 y 8. En el versículo 7 da el marco de cómo fue que los israelitas llegaron hasta ahí y cuántos eran. Dice que eran 70 personas que entraron a Egipto. Ahora el contexto del versículo 7 dice que eran 70 personas que entraron a Egipto, estaban cobijados y fueron puestos en el mejor lugar de la tierra de Egipto, y con todo el cuidado que José, quien era el gran visir de Egipto, les brindaba. Ahora en el versículo 8 no solamente no habla de 70 personas, sino que habla de cerca de 2 millones de personas que había, y ya no eran personas libres, sino que eran esclavos, y estaban en ese lugar sufriendo. Por eso es interesante ver que muchas veces en la Escritura, de un texto a otro, pasan años, décadas o hasta siglos, como en la actualidad. Ahora, nunca hay contradicción. Nunca hay contradicción. Decía Galileo Galilei, la Escritura no tiene errores ni contradicciones, pero hay quienes pueden encontrarlas. Toda doctrina bíblica, toda enseñanza bíblica debe ser avalada por toda la Escritura. ¿Cómo es esto? No importa si el título de la enseñanza de la doctrina aparece una vez, 2 veces, 5, 10 o 20 veces. Si aparece una vez, pero es avalado por toda la Escritura, es verdad de Dios. Primera Juan 4:16 dice que Dios es amor. ¿Cuántas veces más en la Escritura dice que Dios es amor? Así tal cual no lo dice en ningún lado, más que el apóstol Juan. Pero toda la Escritura aprueba, y el texto de Primera Juan 4:16, así como está, entra y pasa por cada versículo y sale, y entra por cada capítulo y sale, y entra por cada libro y sale, y no solamente no es reprendido por ninguno, sino que es apoyado y argumentado más y más el hecho de que Dios es amor. Otro ejemplo de que la revelación de Dios es progresiva y no contradictoria es el hecho de que, por ejemplo, Él se manifestó en 3 personas. Por cierto, la doctrina de que Él se manifestó en 3 personas es una de las más atacadas por los testigos para con los evangélicos, diciendo: ustedes se agarran de 1 Juan 5:7, cuando esa parte de 1 Juan 5:7 que dice, y estos 3 son uno, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una parte de la Biblia que no está en los originales, sino que es un agregado de las traducciones latinas más recientes. Sin embargo, la Escritura, para avalar una doctrina, lo tiene que decir toda la Biblia. Y nosotros no dependemos de un versículo para defender el hecho de que Dios se manifestó en 3 personas. Toda la Escritura lo dice. Toda la Escritura lo dice, desde el Génesis mismo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio
creó Dios. Se está refiriendo al ser supremo, aquel ser omnipotente, aquel ser omnipresente, aquel ser omnisciente, aquel ser eterno. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2 dice, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. ¿Cómo? El Espíritu de Dios, pero no es el mismo, el Espíritu de Jehová no es lo mismo que Dios, ¿o será que es otra manifestación de Dios? ¿O Dios manifestado en una persona diferente? Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea que la voz de Dios tiene la capacidad de ir a hacer, producir, crear de la nada misma. La verdad de la manifestación de Dios en tres personas no está sostenida. Si es verdad de Dios y es una doctrina bíblica que emana de las Escrituras, toda la Biblia va a defender o va a apoyar o va a abonar esa teoría bíblica. El hecho de la personificación de la voz de Dios, alguien dice, eso es una locura. No es una locura a la luz de la Escritura, pero no es una ocurrencia neotestamentaria la personificación de la voz de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Génesis capítulo 3, versículo 8. Ya había pasado la catástrofe. El hombre y la mujer habían pecado. Y allí andaba Dios acercándose por su gracia al hombre. Y ellos escucharon, ¿cómo dice? Una voz que se paseaba. Y el Señor habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué responde? Oí tu voz que se paseaba. ¿Saben que el texto original dice y habla de una voz que se paseaba? ¿Cómo puede ser una voz? Es que el Señor de gracia que estuvo varios milenios después en la cruz, estuvo en el jardín, acercándose por pura gracia al primer hombre que había pecado. Aquel que después se personificaría en el Señor Jesús estaba, aquel que era la voz, aquel que era el verbo de Dios, aquel que es el logo que los griegos creían o conceptualizaban, estaba allí en el Génesis. No es una idea surgida de la ocurrencia neotestamentaria. Por eso los principios bíblicos, todas las verdades bíblicas que extraemos son y deben ser siempre avaladas por toda la Escritura, para entonces ser verdades bíblicas. Siempre que una verdad bíblica va a pasar por toda la Escritura, siendo argumentada, apoyada y abonada para ser lo que es. ¿Saben que muchas veces en esto del concepto de que Dios no es contradictorio ni de que la revelación de Dios nunca muestra un Dios que va en contra de sí mismo, surgen, por ejemplo, herejías aún dentro de nuestras asambleas, diciendo, tenés que ofrendar el diezmo. Ofrenda el diezmo porque lee Números, lee Deuteronomio, capítulo 14, donde muestra exactamente cómo cada uno debía ir separando el diezmo de lo que iba adquiriendo. Se enseña y hay discursos que muestran cómo es el impuesto para que te vaya bien. Pero lo primero que no se puede soslayar a la hora de leer la Escritura es el contexto gramatical. Porque Deuteronomio capítulo 14, cuando habla del diezmo, por cierto, está en medio, o es y debe ser entendido dentro de lo que viene diciendo versículos antes y a veces capítulos antes. Es que el capítulo 14 de Deuteronomio está en el marco de
el capítulo 12, versículo 1, cuando él le dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Y después da una serie de instrucciones que debían ser puestas, ¿cuándo? ¿Dónde? En la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Los israelitas no debían ofrendar el diezmo en el desierto. Los israelitas no ofrendaban el diezmo cuando fueron llevados cautivos a Asiria y fueron dispersados por todo el imperio. Los israelitas no ofrendaban el diezmo cuando fueron desterrados y llevados a Babilonia y fueron esclavos allí. Era una instrucción que estaba pura y exclusivamente dicha para cuando entres en la tierra, cuando estés en la tierra. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, cuando fue dada a Moisés, también fue parte de la constitución nacional y civil de ellos. Y ellos, cuando vivían ahí, debían cumplir eso de esa forma. ¿Para qué? Y da toda la explicación cuando dice que debían diezmar. ¿Por qué? Bueno, dice que era para el mantenimiento del tabernáculo, posteriormente del templo, para los levitas. Saben que aun cuando uno escucha y ve cómo se enseña del diezmo, ni siquiera explican del diezmo cómo el diezmo es. Es el 10% de lo que ganás. Eso es lo que se dice. Y el diezmo en la Escritura no es el 10% de lo que se gana. Es la fracción que se sacaba. Porque, por ejemplo, alguien tenía que ofrendar el 10% de su ganancia anual, y si la tenía en ganado, en hierbas o en granos, sacaba el 10% y lo llevaba. Así, y eso era el diezmo. Pero si él vivía muy lejos y quería monetizarlo, agarraba y debía llevar el 20% más de ese diezmo que suponía debía llevar. Ahora, ese diezmo no simplemente era el diezmo. ¿Por qué? Porque debía ir juntando 1/3 de un diezmo por cada año para que a los 3 años pueda tener un diezmo extraordinario. ¿Para qué? Para formar un fondo común y poder ayudar a los necesitados, a las viudas, a los extranjeros y a aquellos que no podían trabajar. Pero no solamente quedaba ahí, sino que ellos, aparte del diezmo, aparte de separar para ayuda, debían separar una parte. ¿Para qué? Para tener cómo moverse y para poder asistir a las fiestas del Señor. De manera que la forma en la que está estipulado el diezmo en el Antiguo Testamento, y el Señor le instruyó a Moisés para que él instruya a los israelitas, no es aplicable porque no estamos en Israel, no estamos en ese tiempo, no hay levitas oficiando, no hay templo. Ahora, ¿Dios cambió de forma de pensar? No, Dios no se contradice. Y cuando uno entiende el concepto de lo que era el diezmo, entiende que Dios quería tener que ver en todo lo que era la administración. Es que a Dios no simplemente le importa lo que el hombre o la mujer ponga en una bolsa. A Él le importa todo lo que haces con lo que no pones ahí. Es un Dios que ve de una manera más integral el todo. ¿Saben que el concepto de dar a Dios de lo mío no existe? Yo doy a Dios de lo que es mío. No existe. Cuando Él dice, tráeme una becerra, tráeme un cabrito, tráeme los granos, ¿por qué tráeme y no dame? Porque no es tuyo. Es de lo que es mío, tráeme una parte. De lo que es mío, separá una porción.
es que todo es de Él. El sol es de Él, la luna es de Él, las estrellas son de Él, el mundo en el que vivimos son de Él, las plantas son de Él, los animales son de Él, Él hace llover, los ríos son de Él, las montañas son de Él, el aire es de Él, el oxígeno es de Él, todo es de Él. Y por cierto, Él lo hace girar al mundo para que nosotros podamos estar dentro de Él. Todo es de Él. Los animales son de Él y alguien dijo, bueno, como que a Dios no le interesaban los animales le importan a Dios porque son su creación, por eso Él no quiere que se los maltrate. Bueno, pero yo lo crié, lo habrás criado y habrá nacido cerca tuyo, pero el que le dio vida fue el Señor. Todo es de Él, estamos dentro de su jurisdicción. No vamos a desarrollar el tema de lo que es ofrenda, pero el Señor ve un todo y Él busca que nosotros seamos buenos administradores y que estemos siempre pensando corporativamente y teniendo conciencia de que formamos parte del plan macro de Dios, que es que su evangelio llegue a todo lugar de la tierra. Que podamos seguir glorificando a Dios en el lugar donde estamos, que puedan seguir manteniéndose las cosas. No tiene que ver con pagar ningún impuesto. Alguien dijo, bueno, ¿sabés qué? El sistema sacrificial está abolido. Eso no es de este tiempo. El sistema sacrificial está más vigente que nunca. La sangre del Cordero perfecto tiene más vigencia hoy como nunca tuvo antes. Nunca tuvo más poder la sangre de un cordero que la del Cordero perfecto, el sistema sacrificial. Claro, no está vigente el sistema sacrificial arónico, levítico, pero el sistema sacrificial, ¿por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue pensando lo mismo, Dios sigue sosteniendo lo mismo. Dios no se contradice. La revelación de Dios es progresiva y sin contradicción. Nosotros corremos con una gran ventaja, grandísima ventaja, que tenemos la película completa, tenemos todas las temporadas ya puestas para nosotros y poder verlo de punta a punta. Y eso es un plus que no tuvieron otros, que no tuvieron. El apóstol Pablo no tuvo el escrito de Juan para verlo y para entender cómo va a ser, cómo se van a dar los hechos escatológicos. Pensaba en Adán y Eva. Adán y Eva no tuvieron los 10 mandamientos, solamente tuvieron uno y era ya suficiente en ese momento. Pero nosotros en la actualidad tenemos el todo para ver, tenemos toda la escritura, toda la revelación, todo lo que Dios le quiso decir al hombre, todo lo que Dios consideró que es necesario para que el hombre sea formado, ya lo dijo. Y nosotros lo tenemos completo y acabado a eso. Primer punto entonces fue entender que la escritura interpreta la escritura. Segundo punto, es una revelación progresiva, no contradictoria. Tercer punto, ver algunas terminologías de la escritura. Los significados de la palabra en sus idiomas originales amplían el concepto, pero nunca lo contradicen a lo que nosotros tenemos. Nunca contradicen la versión que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, oír en hebreo es shema, es oye y hace. Es como que si no haces, es lo mismo que no hubieses escuchado. Oye Israel, cuando dice en Deuteronomio capítulo 6, es escucha para hacer. Es como la misma palabra, es el mismo verbo, el oír que el hacer.
Ahora, en el tiempo que el Señor estaba en la tierra, en el mundo que estaba helenizado, donde consideraban que podías escuchar y escuchar era una cosa y hacer era otra, y donde vos escuchabas, estabas escuchando, y hacer no necesariamente tenía que ver con eso que vos estabas escuchando, sino que en el medio podías separar y decidir si hacías o no. Es que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como que le habló entendiendo qué era lo que ellos creían. Muchas veces los significados de las palabras amplían un poco. Él conoció de Génesis 4:1, Adán a su mujer Eva, claramente no estaba diciendo que la conocía como en el español, lo cual es ver a alguien quizás por primera vez o charlar. Estaba hablando de conocerla, de tenerla, tener intimidad sexual con ella. Muchas veces la palabra está yendo un poco más allá. Muchas veces también la terminología bíblica manifiesta que hay expresiones que más que la palabra misma está dando toda una idea por detrás. Y a veces ver qué la palabra significa en su idioma original nos muestra toda la idea. Por ejemplo, Juan 1:29, el Señor, está Juan el Bautista bautizando y ve al Señor bajar de allí y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros decimos, wow, ¿qué está diciendo Juan? Pero a todos los que estaban ahí fue realmente revolucionario lo que Juan está diciendo, revelador lo que Juan está diciendo, porque Juan utiliza la palabra airo, que es la palabra quita, y la palabra quita allí está dando la idea, o era la palabra que graficaba todo lo que pasaba en el día de la expiación, el día del perdón, donde se ponía y donde el Cordero quitaba el pecado, pero no solamente lo quitaba del hombre al pecado, sino que lo cargaba. No solamente lo quitaba, lo cargaba, sino que lo retiraba. La palabra airo expresa el lo quita, lo carga y lo retira. De manera que Juan está viendo venir al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, y todos allí les puedo asegurar que entendieron lo que Juan estaba diciendo. Por eso algunos lo empezaron a seguir también desde allí. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es interesante lo que el escritor, quizás el apóstol Pablo, no lo sabe. La verdad que quien escribió Hebreos, nadie se juega, pareciera decir quién lo escribió, excepto algunas versiones antiguas a la 1960 y a la del 1900, no había discusión que había sido el apóstol Pablo. Pero después se le quitó la paternidad, entonces quedó como quién será el escritor misterioso. Pero vamos a decir el escritor de Hebreos. Dice, y es un genio como escribe, dice, no sea que nos deslicemos. Es importante que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el deslizarse da la idea de que no es una cuestión de tropezar y ¡pum!, caíste. Sino que da la idea de un barco mal amarrado al muelle. Da toda una situación, la misma palabra. Los griegos tenían esta capacidad y su lenguaje tenía esa amplitud para graficar cosas con una sola palabra. Terminología de la escritura, bien, vimos algunas palabras que en su significado vemos algunas cosas más, pero nunca contradicen lo que nosotros tenemos, aunque nos amplían. La escritura tiene mucho de lenguaje antropomórfico. ¿Qué es esto? Lenguaje antropomórfico. Son formas de explicar algo de Dios con conceptos humanos. Por ejemplo, cuando el rey David está
recitando, orando en el Salmo 51, cuando dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, no está contradiciendo al hecho de que Dios es espíritu, como el mismo Señor Jesús dice en Juan 4:24. Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo contenible, Dios no tiene extremidades. Ahora no hay contradicción allí, sino que lo que está diciendo, David está diciendo que él ha pecado siempre en presencia de Dios. Y ha estado en presencia de Dios, y Dios tiene conocimiento y sabe lo que él ha hecho. Muchas veces cuando la Escritura habla de la mente de Dios, del corazón de Dios, de los pies de Dios, del brazo de Dios, del dedo de Dios, no está diciendo que Dios tenga un cuerpo como el nuestro, sino que está mostrando de una forma gráfica alguna acción o representación para que entendamos a un Dios que es indescriptible y para que comprendamos a un Dios que es inexplicable. También la Escritura no solamente tiene estas palabras que podemos, cuando vamos al original, ver algunas cuestiones más amplias, tiene estos lenguajes antropomórficos, sino que la Escritura también tiene expresiones que son la perspectiva del observador. Y esto no contradice la ciencia, y esto no contradice ninguna expresión científica. Por ejemplo, la Escritura dice, el sol sale y el sol se pone. Ahora todos sabemos de que el sol ni sale ni se pone. Pero eso es lo que parece. ¿Sí? A nosotros parece que el sol sale de allá sale el sol y se va para el otro lado, pero en realidad lo que gira es la tierra. Ahora la Escritura no está dando muchas veces cuestiones o expresiones o afirmaciones científicas, porque no es un libro que busque dar una formación científica, sino una formación espiritual. Ahora, cuando quiere ser específica en cuestiones científicas, también lo es. La redondez de la Tierra fue discutida hasta hace pocos años o siglos, y la Escritura ya lo dijo allá por el 600 antes de Cristo, con Isaías, que él se sienta, dice, en el círculo de la tierra. La perspectiva del observador, cuando en los evangelios dice todo el mundo fue empadronado, no quiere decir que todo el mundo haya sido empadronado, sino que todo el mundo greco-romano, todo el mundo del imperio, todo el mundo que estaba en ese lugar fue empadronado. Y eso es lo que está diciendo. La Escritura, hay algo que debemos, y por ahí en nuestro idioma es clave el hecho de considerar. Nunca la Escritura es irónica. Nunca la Escritura es irónica. Es retórica muchas veces. Como por ejemplo, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar algo? Claramente ahí está siendo retórica. La respuesta es obvia. Nadie lo puede hacer. Pero nunca la Escritura es irónica. Siempre que leas, y cuando digo ironía es, nunca va a decir algo de manera literal que signifique exactamente lo contrario. Por eso, cuando decimos que la Escritura debe entenderse primeramente de manera literal, es porque justamente el mensaje de Dios está para ser entendido según el sentido natural del idioma en el cual estamos leyendo. El mensaje de Dios está a nosotros y fue puesto allí para ser entendido según el sentido natural del idioma. La Escritura nunca es irónica. Tiene sí modismos, tiene sí retoricidades, pero no, nunca es irónica. Hay veces
Hay expresiones que parecerían que no nos dicen mucho a nosotros. Por ejemplo, hay una expresión en los Reyes que dice que el rey se estaba cubriendo los pies o se cubrió los pies. Ahora, eso no quiere decir que tenía frío, que tenía olor a pata o que estaban sucios. Eso es un eufemismo que está utilizando el escritor para decir que el rey estaba en el baño. Un eufemismo es decir algo indecoroso de manera decorosa. ¿Sí? Es como decir, en vez de decir se murió, es decir pasó a mejor vida. ¿Sí? Eso es un eufemismo. Y la escritura muchas veces en la composición literaria utiliza estas formas. ¿Saben que hay algo que es fundamental a la hora de interpretar la escritura? Hay algo que es inevitable si queremos entender la escritura. Y es que necesariamente la debemos tener que poner en práctica. ¿Por qué podemos leer un libro de filosofía durante 4 horas o un libro de historia durante 4 horas y no pasa nada? Yo me anoto ahí. ¿Pero por qué puede pasar eso? Es que cuando lees la Biblia por 4 horas, inexorablemente te va a llevar que cambies en algún punto y que se choque en algún punto y que moleste en algún punto lo que la Escritura dice con nuestros intereses o con nuestros gustos o con nuestro hacer. Ahora, para entender la Escritura, para ver cómo la Escritura, que es viva, no es simplemente letra muerta escrita, sino que es viva, está pensada en nosotros ser un entendimiento completo, genuino, real y acabado, cuando en nosotros está siendo puesta en práctica. Cuando aprendemos un concepto simplemente, cuando tenemos un principio, simplemente que no estamos ni siquiera un poquito dispuestos a vivirlo, y vas a querer enseñárselo a otro, o transmitírselo a otro, o predicarle a otro con eso, y vos decís, la palabra de Dios no tiene poder. Decir que la palabra de Dios no tiene poder es contradecir lo que la verdad dice en toda la Escritura, porque es poderosa. Ahora, ¿por qué no tiene poder? ¿Por qué no es efectiva la palabra de Dios? Que una comida tenga todos los ingredientes no quiere decir que sea al final para comer. Primero debe cocinarse. Primero debe cocinarse. Si yo acá me pongo a hacer pan, harina, agua, sal, y ayúdenme, levadura, y amasamos, y lo pongo y queda acá muy lindo, y le doy la forma, y le hago esos tajitos que le dan al pan, y lo pongo y le digo, coman esto. ¿Ustedes qué van a decir? Y yo les puedo argumentar y decir, tienen todos los ingredientes que el pan tiene. Es saludable, es bueno. Es el mejor alimento que pueden tener en el día. Nadie lo va a querer comer. ¿Por qué? Porque le falta la cocción. La palabra de Dios, cuando es leída por otros en nosotros, es solamente recibida como una semilla o cae como una semilla en el otro cuando es procesada en nosotros. Cuando pasó ese proceso de cocción, ese proceso que generó en nosotros ese cambio que se ve, y lo que decís en palabra no simplemente es en palabra, sino que es en una vivencia plena y total. La palabra simplemente es el complemento. Bueno, el entendimiento de la palabra, para el entendimiento de la palabra, es inexorablemente necesario el hecho de irla poniendo en práctica. Lo que vayas aprendiendo, lo que vayas entendiendo, lo que vayas captando como conceptos de Dios, lo que vayas
extrayendo como verdades bíblicas, deben formar en nosotros hábitos de comportamiento para todo nuestro día a día. Si no, no tiene sentido nada. Saben que el estudiar hermenéutica puede ser simplemente una materia que estudie alguien para leer o interpretar cualquier cosa. Pero estudiar hermenéutica bíblica no es para ser maestro a nadie ni para que nadie salga a enseñar mejor, no tiene nada que ver con eso, sino que es para que entendamos mejor a un Dios y podamos honrarle y servirle y glorificarle como le corresponde a Él que le hagamos. Otra de las formas que la Escritura tiene, o modos literarios que la Escritura tiene, son esto que vemos en los evangelios, las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Es el lenguaje figurado. ¿Saben que las parábolas, las formas en las que el Señor Jesús enseñaba, no era algo original del Señor? Era la forma en que enseñaban los maestros itinerantes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, los que estaban escuchándolos, anotaciones que iban haciendo de acuerdo a lo que el maestro iba transmitiéndole, sino que ellos debían recordar mediante una situación normal, natural y cotidiana lo que el maestro les había enseñado. Es por eso que las parábolas era una forma de enseñanza normal en el primer siglo y el Señor hace uso de este tipo de enseñanza. Pero es interesante que siempre, cuando hay una parábola, por lo general, dice, les habló en parábolas. Ahora, cuando vemos una parábola, por ejemplo, la parábola del sembrador, siempre sabemos que el mensaje, y decimos, y lo venimos diciendo por 3 semanas, siempre es necesario entender la Escritura de manera literal. Siempre. Ahora, cuando hablamos de la parábola del sembrador, dice, el Señor también les habló en parábolas. Él dice, el sembrador salió a sembrar y parte de las semillas cayó en un lado, en otro, en otro, en otro, y la otra cayó en buena tierra. ¿Qué está hablando allí? Bueno, porque tenés que ver de lo literal. El Señor está dando una clase para un viverista de cómo debe hacer para sembrar. No está hablando de eso. El mensaje literal es lo que el Señor dice y que Él explica más adelante también. Y habla y Él grafica exactamente que la palabra, que la semilla es su palabra. Y habla también quiénes son los espinos y cuáles son aquellos elementos que hacen como del maligno que vienen y atacan cuando la palabra ha caído en tierra. De manera que tenemos la parábola enseñada, el lenguaje figurado que utiliza el Señor con una especie de mnemotecnia para que en los oyentes puedan recordar la enseñanza práctica a través de una vivencia común y cotidiana, pero a pesar de eso tenemos el mensaje literal del Señor, de que la semilla va a crecer cuando caiga en buena tierra y esa va a ser la que va a dar fruto para su gloria. La Escritura tiene parábolas, la Escritura tiene este lenguaje figurado, pero es interesante siempre ver y leyendo todo ¿saben que a veces todo el contexto, encontrar el sentido literal? ¿Saben que a veces nos es difícil encontrar el verdadero sentido del texto porque leemos a las apuradas? Porque como que nos da pereza ir a leer todo el contexto de qué es lo que el Señor venía hablando, de dónde es lo que el Señor viene diciendo. Y como que nos quedamos ahí, queremos entenderlo simplemente por leer a las apuradas. Y hay algo que nos enseña el hecho de ver al Señor Jesús en los evangelios, y es de que Él nunca enseñó a las apuradas.
Nunca habló a las corridas. Como que, ay, me tengo que ir. Vaya nomás. ¿Tiene otra cosa más importante que hacer que escuchar al Señor que le hable? Vaya nomás. ¿Cree que es más importante dedicar tiempo a otras cosas que a aprender del Señor? El Señor es respetuoso de eso también. Pero cuando se quiere aprender del Señor, se dedica tiempo a aprender del Señor, a escuchar al Señor, a un Señor que habla pausado, a un Señor que habla con dedicación, a un Señor que habla con claridad. Bueno, ahí es que el Señor se pone a explicar con claridad. ¿Saben que hay algo que me maravilla del Señor cuando estudio los evangelios? Es que al Señor muchas veces lo vinieron a tentar con preguntas capciosas. Muchas veces. Los saduceos vinieron en una oportunidad. Señor, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en un montón de cosas que los judíos sí. Y vinieron, Señor, quizás burlándose del Señor, quizás riéndose de sus creencias. Señor, ¿cómo va a ser después de la resurrección, cuando hubo una que la compartieron como 7 hermanos, dice? ¿De quién va a ser la mujer después? El Señor conocía el corazón de ellos. El Señor conocía la intención de ellos. El Señor conocía la malicia de ellos. Sabían que había venido para tentarles y aún así el Señor se tomó tiempo para con amor explicarle la verdad de cómo las cosas eran. Siempre el Señor se tomó tiempo para enseñar, aun cuando le vinieron con preguntas o situaciones capciosas. Cuando le traen la mujer sorprendida en adulterio, él podría haberlo sacado en cara diciendo, son todos unos hipócritas. Y él enseñó con dedicación, puntualmente, de manera pausada, a aquellos que querían enseñar. Ese es el Señor que nos enseña a través de la Escritura. Es el mismo que nos habla todo el tiempo cuando queremos ir a la Escritura a saber qué Él quiere decir. ¿Puede un inconverso por el simple hecho de leer la Escritura convertirse? La respuesta es claro que sí. Porque el mensaje de Dios, ahora uno dice, pero ¿qué estás diciendo? Porque el apóstol Pablo dice que las verdades espirituales deben ser entendidas espiritualmente. Claro, hay verdades espirituales, pero la verdad primaria de que sos pecador y debes arrepentirte y debes establecer conexión con aquel que es el creador y con aquel que nos debemos por derecho de creación, es clara y es manifiesta en la Escritura. Y cualquiera que lo lee lo puede hacer. Porque Dios es un Dios que habló de manera sencilla. Es que a veces la Escritura se hace difícil de entender porque nosotros ponemos preconceptos y prejuicios para decir lo que la Escritura quiere decir es tal o cual cosa. Simplemente cuando la Escritura hable, deja que Él hable. Deja que Él hable. Siempre que la Escritura hable, deja que hable. Y allí va a estar.